Había un pueblo en la sierra de Durango donde los hombres mayores todavía cargaban algo distinto en la mirada, algo que no se aprende vendiendo maíz ni arreando ganado. Eran campesinos, sí, pero algunos de ellos habían conocido la guerra de otra forma, en otros tiempos, en otros territorios, cuando el uniforme era su segunda piel y el fusil una extensión del cuerpo. Nadie hablaba mucho de eso. Nadie hacía alarde. Pero cuando el cartel llegó a decirles que las tierras ya no eran suyas, que tenían 3 días para irse o sembrar lo que ellos quisieran sembrar, algo viejo y enterrado comenzó a despertar en el fondo de esos hombres. Algo que no pedía permiso. Algo que ya no esperaba que la ley llegara porque sabía, desde hacía décadas, que en ciertos lugares la ley nunca llega. Suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando historias que casi nadie se atreve a contar, historias que suceden en los márgenes, donde el miedo y la dignidad se cruzan sin avisar. El pueblo se llamaba San Isidro del Monte, un caserío de menos de 300 almas repartidas entre casas de adobe, corrales de gallinas y milpas que apenas daban para comer. No había clínica. No había policía permanente. Había una iglesia vieja con las campanas oxidadas y una tienda de abarrotes donde don Rutilio vendía lo mismo que su padre vendió 30 años atrás. La vida transcurría despacio, con el ritmo de las lluvias y las cosechas, sin sobresaltos, sin ambiciones. Los jóvenes se iban a Durango o más allá, buscando otro futuro. Los viejos se quedaban porque ya no sabían vivir en otro lado. Y entre esos viejos estaban hombres como Eusebio, como Gavino, como el Chato Fierro, hombres que pasaban los 60 años pero que todavía caminaban recio, con los hombros anchos y las manos callosas, hombres que habían hecho el servicio militar cuando eso todavía significaba algo, cuando los mandaban a zonas de conflicto, a vigilar fronteras o a enfrentarse con grupos armados que no figuraban en los periódicos. Eusebio había estado en Chiapas en los 90. Gavino en la frontera con Guatemala. El Chato había estado en operativos que nunca se contaban completos, en lugares donde las órdenes llegaban en voz baja y las bajas no aparecían en reportes oficiales. No eran héroes. No presumían. Simplemente habían regresado, se habían casado, habían tenido hijos, habían trabajado la tierra como sus padres. Pero el entrenamiento no se borra. La forma de leer el terreno, de moverse sin ruido, de anticipar peligros, de coordinarse sin palabras, todo eso seguía ahí, dormido bajo años de rutina. Cuando los hombres del cartel llegaron por primera vez, llegaron en 3 camionetas negras, polarizadas, sin placas. Bajaron 5 tipos con armas largas colgando del pecho como si fueran parte del uniforme. Hablaron con el delegado municipal, un señor llamado Arcadio que apenas sabía leer. Le dijeron que la zona ahora era territorio controlado, que las parcelas de la Loma Este iban a sembrarse con otro cultivo, que los dueños tenían 2 opciones, irse con una compensación simbólica o quedarse y trabajar para ellos. Arcadio intentó explicar que esas tierras eran ejidales, que había papeles, que había familias que llevaban generaciones ahí. Uno de los hombres se rió. Otro escupió al suelo. El que parecía mandar dijo una sola frase: ustedes deciden si esto se hace tranquilo o si se hace feo. Esa misma tarde se corrió la voz. En la tienda de don Rutilio se juntaron algunos hombres. Hablaron en voz baja. Alguien dijo que había que avisar a las autoridades. Otro dijo que las autoridades ya sabían y por eso no venían. Un tercero sugirió irse, dejar todo, empezar en otro lado. Pero Eusebio, que estaba sentado junto a la ventana mirando hacia la sierra, dijo algo que hizo que todos callaran. Dijo: si nos vamos, ellos se quedan. Y si se quedan aquí, van a llegar a todos lados. No hay lugar donde no alcancen. ¿En qué momento una persona deja de pensar como ciudadano y empieza a pensar como sobreviviente? En un momento lo entenderás. Los días siguientes fueron de vigilancia silenciosa. Los hombres del cartel regresaron 2 veces más, cada vez con más confianza, recorriendo las parcelas, midiendo distancias, tomando fotos con celulares. Algunos habitantes empacaron lo poco que tenían y se fueron de noche, sin despedirse. Otros se encerraron en sus casas, apagaron las luces temprano, dejaron de salir. El miedo se sentía como el calor antes de la tormenta, espeso, pegajoso, inevitable. Pero entre los hombres mayores, los que habían vestido uniforme, comenzó a gestarse algo distinto. No era valentía, no era rabia ciega, era cálculo, era memoria muscular, era la certeza de que si algo iba a pasar, más valía que sucediera en sus términos. Una noche, en la casa de Gavino, se reunieron 6 hombres: Eusebio,
Gavino, el Chato Fierro, Ismael el Herrero, Toño el que había sido cabo en Sonora, y Sebastián, que había sido francotirador en un batallón que ya no existía oficialmente. No hubo discursos. No hubo votos. Simplemente se sentaron alrededor de una mesa de madera desgastada, bebieron café oscuro y hablaron como soldados que planean una misión. Hablaron de rutas, de puntos ciegos, de horarios. Hablaron de recursos. Ismael dijo que tenía acceso a herramientas pesadas. Sebastián dijo que todavía sabía dónde conseguir ciertas cosas sin levantar sospechas. El Chato preguntó cuántos hombres creían que vendrían la próxima vez. Eusebio dijo que no importaba el número, que lo que importaba era el terreno. Y el terreno lo conocían ellos. Si estas historias te hacen pensar más allá de lo evidente, suscríbete, porque aquí se cuentan sin adornos, sin promesas de justicia ni finales felices. Durante una semana completa, esos hombres se movieron con una disciplina que ya habían olvidado que tenían. Revisaron cada camino de acceso al pueblo. Identificaron puntos de emboscada naturales. Cavaron posiciones discretas en lugares estratégicos. Usaron herramientas agrícolas para trabajos que no tenían nada de agrícola. Sebastián fabricó trampas rudimentarias pero efectivas con materiales que encontró en la herrería de Ismael. Toño consiguió radios viejos de onda corta que todavía funcionaban. Gavino marcó con piedras blancas las rutas seguras para que cualquiera del pueblo supiera por dónde no caminar. No hablaron con nadie más. No pidieron ayuda. No avisaron a autoridades que sabían no vendrían. Simplemente se prepararon como si estuvieran de vuelta en la zona de operaciones, cuando la diferencia entre vivir y morir dependía de leer bien el mapa y anticipar al enemigo. El cartel volvió un jueves por la mañana. Esta vez eran más. 2 camionetas se convirtieron en 5. Los hombres armados ya no eran 5 sino cerca de 15. Traían actitud de dueños, de gente acostumbrada a que las cosas salgan como ellos dicen. Bajaron en la plaza del pueblo, junto a la iglesia, y empezaron a tocar puertas. Gritaron que era la última oportunidad, que los papeles ya estaban listos, que o firmaban o se atenían. Algunos habitantes salieron temblando, firmaron lo que les pusieron enfrente. Otros no abrieron. Las calles estaban vacías. Demasiado vacías. Uno de los hombres del cartel, un tipo joven con tatuajes en el cuello, le dijo a otro que algo no cuadraba, que el pueblo parecía abandonado. El otro se encogió de hombros. Dijo que mejor, que menos problemas. Fue entonces cuando comenzaron a moverse hacia las parcelas de la Loma Este, donde querían instalar su operación. Subieron en las camionetas por el único camino de terracería que llevaba hasta allá. El camino serpenteaba entre mezquites y nopales, subía despacio, era angosto. Perfecto para lo que Eusebio y los demás habían planeado. A mitad de la subida, la primera camioneta se detuvo. Había troncos cruzados en el camino. Grandes, pesados, imposibles de mover rápido. Los hombres bajaron a revisar. Algunos se rieron. Dijeron que los viejos pendejos del pueblo creían que con eso los iban a detener. Empezaron a quitar los troncos. Fue en ese momento cuando sonó el primer disparo. ¿Se vuelve uno distinto después de cierto límite? Más adelante todo encaja, porque lo que pasó después fue silencioso, pero definitivo. El disparo no vino de donde esperaban. Vino de arriba, desde una posición elevada entre las rocas, a casi 200 metros. Sebastián, con un rifle viejo calibre 30 que había pertenecido a su abuelo, disparó una sola vez. El proyectil atravesó el parabrisas de la segunda camioneta y destrozó el tablero. No buscaba matar, todavía no. Buscaba desorganizar. Y lo logró. Los hombres del cartel se dispersaron, gritaron, buscaron cobertura detrás de las camionetas. Algunos empezaron a disparar al aire, sin saber hacia dónde. Otros intentaron retroceder. Pero el camino estaba bloqueado ahora también por atrás. Más troncos, más piedras. Habían caído en una trampa y recién empezaban a darse cuenta. Desde posiciones ocultas en ambos lados del camino, Eusebio, Gavino, el Chato, Toño e Ismael abrieron fuego de forma coordinada. No disparaban para vaciar cargadores. Disparaban con precisión, eligiendo blancos, esperando el momento. Eusebio había dicho antes: no somos narcos. No vamos a desperdiciar balas. Cada disparo contaba. Cada disparo tenía intención. Los hombres del cartel,
Acostumbrados a intimidar, a que la gente corriera, no estaban preparados para enfrentar resistencia organizada. Menos aún resistencia que parecía militar. Intentaron reagruparse, pero las posiciones desde donde recibían fuego estaban demasiado bien elegidas. No podían avanzar. No podían retroceder. No podían ver de dónde venían los disparos. El enfrentamiento duró menos de 15 minutos. 15 minutos que debieron sentirse eternos para quienes estaban atrapados en ese camino. Algunos hombres del cartel intentaron huir a pie, corriendo monte arriba. Sebastián los seguía con la mira. No disparaba para matar, disparaba para detener, para desalentar. Uno cayó con una bala en la pierna. Otro se tropezó y rodó entre los matorrales. Los que quedaban junto a las camionetas gritaron que se rendían, que no querían problemas, que se iban a ir. Eusebio, desde su posición, gritó de vuelta: «Dejen las armas. Dejen las camionetas. Caminen». Y caminaron. Dejaron todo. Fusiles, pistolas, chalecos, radios. Caminaron en fila, con las manos arriba, bajando por el camino que los había llevado hasta ahí. Gavino y el Chato los escoltaron desde la distancia, sin acercarse demasiado, sin bajar la guardia. Los dejaron llegar hasta la salida del pueblo y les dijeron que siguieran caminando, que no voltearan, que no regresaran. Que avisaran a quien tuvieran que avisar que San Isidro del Monte no estaba disponible. Suscríbete si crees que estas historias merecen ser escuchadas completas, sin prisa y sin juicios, porque lo que viene después casi nunca se cuenta. Durante los días siguientes, el pueblo entró en un silencio tenso. Los hombres que habían participado en la emboscada no celebraron, no presumieron. Recogieron los casquillos, desmantelaron las posiciones, borraron las huellas. Sabían que lo que habían hecho tenía consecuencias. Sabían que el cartel no iba a olvidar. Pero también sabían que habían mandado un mensaje claro: este no era un pueblo indefenso. Este era un lugar donde la gente sabía organizarse, sabía pelear, sabía usar el terreno. Y eso, en el lenguaje de la violencia, significaba algo. Pasaron semanas, un mes, 2 meses. El cartel no regresó. No hubo represalias inmediatas. Algunos dijeron que habían encontrado resistencia en otros pueblos y que San Isidro ya no les interesaba. Otros dijeron que los jefes del cartel simplemente decidieron que no valía la pena invertir recursos en un lugar que les iba a costar sangre. Nadie sabía con certeza. Lo que sí sabían era que las tierras seguían siendo de quienes siempre habían sido. Que las familias que se habían ido empezaron a regresar de a poco. Que la vida retomó su ritmo lento, callado, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. En las noches, cuando los hombres mayores se juntaban en la tienda de don Rutilio, ya no hablaban de cosechas con la misma ligereza. Había un peso nuevo en las conversaciones. Una conciencia de que habían cruzado una línea. De que habían hecho algo que no se deshace. Eusebio dejó de dormir bien. Despertaba a las 3 de la mañana, se sentaba en el portal de su casa, miraba la sierra oscura y recordaba otras montañas, otros disparos, otras decisiones que también habían parecido inevitables. Gavino empezó a beber más. No mucho, solo lo suficiente para callar ciertos pensamientos antes de acostarse. El Chato Fierro decía que no le pesaba nada, que había hecho lo que tenía que hacer, pero sus hijos notaron que ya no les hablaba con la misma calidez, que algo en su mirada se había vuelto distante. ¿Qué harías tú si supieras que defenderte significa convertirte en lo que combates, aunque sea solo un poco? Lo entenderás cuando llegues al final, porque la verdad no siempre da tranquilidad. Sebastián, el francotirador, guardó su rifle en el mismo lugar donde lo había encontrado, envuelto en una lona vieja, debajo de unas tablas en el granero. Dijo que no lo volvería a sacar, pero tampoco lo tiró, porque en el fondo sabía que la paz que habían conseguido era frágil, que dependía de que el cartel siguiera pensando que San Isidro del Monte no valía la pena. Y esa clase de paz no se firma, no se garantiza. Se mantiene con la amenaza latente de que si alguien la rompe, habrá respuesta. Los meses se convirtieron en un año. La vida siguió. Los jóvenes siguieron yéndose. Los viejos siguieron quedándose. Las cosechas fueron mejores ese año, como si la tierra misma hubiera decidido recompensar a quienes la defendieron. Pero en las fiestas del pueblo, en las bodas, en los bautizos, había una tensión que antes no existía. La gente celebraba,
Sí, pero con un ojo siempre hacia el camino, siempre alerta, siempre consciente de que lo que se ganó con violencia puede perderse de la misma forma. Don Rutilio, en su tienda, atendía a los clientes como siempre, pero ahora guardaba bajo el mostrador algo que antes no tenía: una escopeta recortada que Ismael le había modificado. Nunca la usó, nunca la sacó, pero estaba ahí. Y todos sabían que estaba ahí, porque San Isidro del Monte había cambiado. No en lo visible, no en las calles ni en las casas, sino en algo más profundo. En la forma en que sus habitantes entendían el mundo. Ya no creían que la ley los protegería. Ya no esperaban que alguien viniera a salvarlos. Habían aprendido que en ciertos lugares, la única protección es la que uno mismo construye. Eusebio, una tarde de octubre, estaba arreglando una cerca cuando vio pasar una camioneta desconocida. Se quedó inmóvil, con el alambre en la mano, observando. La camioneta dio la vuelta en la plaza y se fue. No pasó nada. Pero Eusebio sintió como el corazón se le aceleraba, como las manos le sudaban, como la cabeza le ordenaba evaluar rutas de escape, puntos de cobertura, posibles amenazas. Y se dio cuenta de que ya no podía apagar esa parte de sí mismo. Que el soldado que había sido 30 años atrás nunca se había ido del todo, solo había estado esperando. ¿Cuánto cambia una persona después de hacer lo que tiene que hacer? ¿Cuánto de lo que fuimos sigue siendo real cuando las circunstancias nos obligan a hacer otra cosa? Estas son preguntas que los hombres de San Isidro del Monte no se hacían en voz alta, pero que cargaban en silencio, en la forma en que miraban a sus nietos, en la forma en que bendecían los alimentos, en la forma en que revisaban las puertas antes de dormir. Toño, el que había sido cabo, le dijo una vez a Gabino: ¿crees que hicimos bien? Gabino lo miró largo rato antes de responder. Finalmente dijo: no sé si bien, pero sé que seguimos aquí. Y sé que nuestras familias siguen aquí. Eso tiene que contar para algo. Toño asintió. No dijo nada más. Porque ambos sabían que la moral de las decisiones extremas no se mide con la misma regla que la moral de la vida normal. Que hay zonas grises donde lo correcto y lo incorrecto se confunden, donde sobrevivir es la única brújula confiable. El pueblo nunca habló abiertamente de lo que pasó en la loma ese día. No había monumentos. No había relatos épicos. Los niños crecieron escuchando versiones vagas, rumores, medias verdades. Algunos decían que unos viejos locos se habían enfrentado al narco y habían ganado. Otros decían que todo era exagerado, que solo hubo un intercambio de palabras. Los mayores no corregían, no confirmaban. Dejaban que las historias circularan como fantasmas, imprecisas, moldeables. Porque sabían que la mejor protección no era la fama, sino la incertidumbre. Que mientras el cartel no supiera exactamente con qué se había encontrado, dudaría antes de regresar. Y esa duda, frágil como era, se convirtió en la muralla invisible de San Isidro del Monte. Una muralla hecha de silencio, de memoria, de hombres que sabían disparar pero preferían no tener que hacerlo. Una muralla que no aparecía en mapas pero que estaba ahí, en la forma en que el pueblo se organizaba, en la forma en que vigilaba sus caminos, en la forma en que sus habitantes sabían que si volvía a ser necesario, volverían a hacer lo mismo. Ismael, el herrero, siguió haciendo herraduras y portones. Pero también empezó a enseñarle a su hijo mayor cosas que antes no le había enseñado. Cómo leer el terreno, cómo moverse sin hacer ruido, cómo planear rutas de escape. No le explicó por qué, solo le dijo: hay cosas que es mejor saber, aunque nunca las uses. El hijo, que tenía 17 años, entendió sin preguntar, porque en San Isidro del Monte, después de aquel día, todos entendían sin preguntar. Sebastián dejó de ir a la iglesia. Antes iba todos los domingos. Ahora pasaba las mañanas caminando solo por la sierra, subiendo hasta los lugares donde había estado apostado durante la emboscada. Se sentaba en las rocas y miraba el valle. No rezaba, no pedía perdón. Simplemente miraba, como si estuviera tratando de reconciliar al hombre que había sido con el hombre en que se había convertido de nuevo, aunque fuera por un solo día. Una tarde, el cura del pueblo, el padre Anselmo, se encontró con Sebastián en uno de esos paseos. Caminaron juntos un rato sin hablar. Finalmente, el padre dijo: «¿Necesitas confesarte?». Sebastián negó con la cabeza. El padre insistió: «Dios entiende las circunstancias, hijo». Sebastián lo miró y dijo: «No es con Dios con quien tengo el problema, padre. Es conmigo».
El padre asintió. No dijo nada más. Sabía que hay culpas que no se limpian con palabras, que hay decisiones que uno carga sin importar cuánto las justifique. Los años pasaron. 3, 5, 10. San Isidro del Monte siguió siendo un pueblo pequeño, olvidado en los mapas oficiales, irrelevante para las noticias. El cartel nunca regresó. Tal vez encontraron lugares más fáciles. Tal vez la historia de lo que pasó creció tanto en el rumor que ya no sabían que era verdad y que era leyenda. O tal vez, simplemente, decidieron que algunos lugares no valen el costo. Los hombres que defendieron el pueblo envejecieron. Algunos murieron. Eusebio falleció de un infarto trabajando su milpa, a los 72 años. En su funeral, los hombres que habían estado con él ese día cargaron el ataúd en silencio. No dijeron discursos. No contaron hazañas. Solo lo llevaron hasta el panteón del pueblo y lo enterraron junto a sus padres. Esa noche, en la tienda de don Rutilio, Gavino levantó una cerveza y dijo, por Eusebio. Los demás repitieron, por Eusebio. Y bebieron en silencio, porque las palabras no alcanzaban para decir lo que sentían. El Chato Fierro perdió la vista del ojo izquierdo por diabetes. Toño se quebró la cadera y ya no pudo caminar como antes. Sebastián se volvió cada vez más callado, más ermitaño. Ismael siguió trabajando en la herrería hasta que las manos ya no le respondieron. Uno por uno, los hombres que habían sido soldados volvieron a ser solo viejos. Viejos con historias que nunca contarían completas. Viejos que sabían algo que la mayoría de la gente nunca sabría. Cómo se siente defender lo único que tienes sabiendo que puedes perderlo de todas formas. Hoy, San Isidro del Monte sigue ahí. Las mismas casas de adobe. La misma iglesia con las campanas oxidadas. La misma tienda donde don Rutilio, ya muy viejo, sigue vendiendo lo de siempre. Los jóvenes siguen yéndose. Los viejos siguen quedándose. Y si alguien pregunta qué pasó hace años con el cartel, la respuesta siempre es vaga, siempre evasiva. Algunos dicen que hubo un malentendido. Otros que nunca pasó nada. Los que saben, no hablan. Porque en lugares como San Isidro del Monte, la verdad no siempre se cuenta. Se guarda. Se protege. Se entierra junto a los hombres que la vivieron. Y lo único que queda es el pueblo mismo, todavía de pie, todavía libre, todavía cultivando sus tierras. Y eso, para quienes conocen la historia completa, es suficiente testimonio. Gavino fue el último en quedarse de los 6 hombres que planearon la emboscada aquella noche en su casa. Los demás ya descansaban en el panteón del pueblo, bajo cruces de madera que el tiempo iba borrando. Gavino cumplió 83 años en marzo, pero su memoria seguía intacta. Demasiado intacta. Porque hay recuerdos que uno quisiera que se desvanecieran con la edad, que se volvieran borrosos como las fotografías viejas, pero no lo hacen. Se quedan nítidos, cristalinos, como si hubieran pasado ayer. Vivía solo en la misma casa donde se había reunido con los demás para planear todo. Su esposa había fallecido 2 años atrás. Sus hijos vivían en la ciudad, lo visitaban cada mes, le insistían en que se fuera con ellos, que ya no tenía por qué quedarse en el pueblo. Pero Gavino siempre decía lo mismo: aquí están mis muertos. Aquí me quedo. Y no se refería solo a su esposa. Se refería a Eusebio, al Chato, a Toño, a Ismael, a Sebastián. Se refería a los hombres con los que compartió algo que nadie más podía entender. Algunas tardes, Gavino caminaba hasta la loma este. Ya no subía hasta arriba, las rodillas no se lo permitían, pero llegaba hasta donde empezaba el camino de terracería, ese mismo camino donde había sucedido todo. Se quedaba ahí parado, apoyado en su bastón, mirando hacia las posiciones donde habían estado apostados. A veces cerraba los ojos y todavía podía escuchar los disparos, los gritos, el motor de las camionetas intentando retroceder. Podía sentir el peso del rifle en las manos, el olor a pólvora, la adrenalina corriendo por las venas de un cuerpo que ya tenía más de 60 años en aquel entonces, pero que había respondido como si tuviera 20. ¿Qué queda de un hombre cuando lo único que lo define ya no puede hacerlo más? Cuando el cuerpo ya no sirve pero la memoria sigue funcionando perfectamente, recordándole lo que fue capaz de hacer? En un momento lo entenderás, porque Gavino lo entendió cada día de los últimos años de su vida. Una mañana de noviembre, llegó al pueblo una camioneta que nadie reconoció. No era nueva, no era ostentosa. Era una camioneta de trabajo, polvorienta,
con placas de otro estado. Se estacionó frente a la tienda de don Rutilio y bajó un hombre joven, tal vez de 30 años, con ropa normal, sin armas visibles, sin actitud amenazante. Entró a la tienda, compró agua y cigarros, preguntó por un lugar donde comer. Don Rutilio, que ya tenía más de 90 años pero seguía atendiendo su negocio con la misma desconfianza de siempre, le indicó la casa de doña Chela, que vendía comida casera. El hombre agradeció y se fue caminando. Pero antes de salir, volteó y preguntó: «Aquí vive un señor que se llama Gavino». Don Rutilio sintió como algo se le congelaba en el pecho. No respondió inmediatamente. Miró al hombre con más atención. El tipo no parecía sicario. No tenía esa mirada. No tenía esa postura. Pero don Rutilio había aprendido que las apariencias engañan, que los carteles ya no mandaban solo a tipos tatuados y armados, que ahora mandaban gente que parecía normal, que se mezclaba, que esperaba. «¿Para qué lo busca?», preguntó don Rutilio, con voz tranquila pero firme. El hombre dudó un segundo. Luego dijo: «Soy su nieto». «Bueno, nieto de su esposa. Hijo de su hijastra. Nunca nos conocimos, pero mi mamá me pidió que viniera a verlo, que ya está muy solo». Don Rutilio lo estudió largo rato. Finalmente asintió y le dio indicaciones de dónde vivía Gavino. Pero en cuanto el hombre salió, don Rutilio cerró la tienda, algo que nunca hacía a media mañana, y caminó lo más rápido que sus piernas le permitieron hasta la casa de Gavino. Llegó antes que el visitante. Tocó la puerta con urgencia. Gavino abrió, sorprendido de ver a don Rutilio agitado, sudando. «Viene alguien preguntando por ti», le dijo sin rodeos. «Dice que es tu nieto». Gavino frunció el ceño. «No tengo nietos. Mi esposa tenía una hija de su primer matrimonio, pero esa muchacha nunca tuvo hijos. Se murió hace como 15 años». Los dos hombres se miraron. No hizo falta decir nada más. Ambos sabían lo que significaba. Gavino entró a su casa, caminó hasta su recámara, abrió el ropero y sacó de entre las cobijas dobladas una pistola vieja, una calibre 38 que Ismael le había conseguido décadas atrás. La revisó. Todavía tenía balas. Todavía funcionaba. Se la metió en la parte de atrás del pantalón, cubrió la cacha con la camisa y regresó a la sala. Don Rutilio seguía ahí, de pie, sin saber qué hacer. Gavino le puso una mano en el hombro. «Vete a tu tienda, Rutilio. Si pasa algo, no quiero que estés aquí». Don Rutilio quiso protestar, pero la mirada de Gavino no dejaba espacio para discusión. Era la misma mirada de hace años, cuando planeaban la emboscada. La mirada de un hombre que ya tomó una decisión. Don Rutilio asintió y se fue, pero no regresó a su tienda. Se quedó en la esquina, vigilando desde lejos, con el celular en la mano listo para marcar a alguien, aunque no sabía bien a quién. El hombre llegó 10 minutos después. Tocó la puerta con los nudillos, suave, sin urgencia. Gavino abrió. Lo miró de arriba a abajo. El tipo sonrió, extendió la mano. «¿Don Gavino? Soy Carlos, nieto de su esposa». Gavino no le estrechó la mano. Se quedó en el marco de la puerta, bloqueando la entrada. «Mi esposa no tenía nietos», dijo con voz plana. La sonrisa del hombre vaciló apenas un segundo. Luego se recompuso. «Ah, tal vez mi mamá me explicó mal. Pero me pidió que viniera a saludarlo, que usted está solo». Gavino no se movió. «¿Quién te mandó?». El hombre dejó de sonreír. Los dos se quedaron mirando. El silencio se extendió incómodo, pesado. Finalmente, el tipo suspiró, se rascó la nuca y dijo en voz baja: «Mire, don Gavino, yo no vengo a hacerle nada. Solo vengo a traer un mensaje». Gavino sintió como la mano le picaba por alcanzar la pistola, pero se contuvo. «¿Qué mensaje?». El hombre miró hacia los lados, verificando que no hubiera nadie cerca. Luego dijo: «Que no se han olvidado. Que saben que fue usted y otros los que estuvieron en la loma. Que saben que ya quedan pocos. Que usted es el último». Gavino no mostró ninguna emoción. No tembló. No retrocedió. Simplemente preguntó: «¿Y?». El hombre se encogió de hombros. «Y nada. Solo eso. Que lo saben. Que no se ha olvidado». Hubo otra pausa. Luego el tipo agregó:
casi como si le diera pena. Me dijeron que le dijera que ya no vale la pena. Que pasó mucho tiempo. Que ustedes ganaron esa vez. Pero que no lo olvidan. Gavino lo siguió mirando sin parpadear. Eso es todo. El hombre asintió. Eso es todo. Dio un paso atrás, levantó las manos ligeramente, como mostrando que no traía malas intenciones. Yo solo vine a decir eso. Ya me voy. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia su camioneta. Gavino lo observó alejarse. Cuando el tipo estaba a unos metros, Gavino gritó, «¡Oye!». El hombre volteó. Gavino le sostuvo la mirada y dijo, «Diles que aquí seguimos. Que mientras haya alguien de pie, aquí seguimos». El hombre no respondió. Solo asintió, subió a su camioneta y se fue. Gavino se quedó parado en la puerta de su casa, viendo cómo la camioneta desaparecía por el camino. Don Rutilio salió de su escondite y se acercó corriendo. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». Gavino asintió despacio. «Estoy bien. Solo vinieron a recordarme que siguen ahí». Don Rutilio tragó saliva. «¿Crees que regresen?». Gavino se quedó pensando. Luego dijo, «No lo sé, pero si regresan, ya no estaré solo para recibirlos». Esa noche, Gavino no pudo dormir. Se sentó en el portal de su casa con una cobija sobre los hombros, mirando las estrellas. Pensó en Eusebio, en el Chato, en todos los demás. Pensó en que habían logrado algo que parecía imposible: defender su tierra, mantener al cartel lejos durante años, vivir en relativa paz. Pero también pensó en que esa paz había tenido un precio. En que cada uno de ellos había cargado con algo después de aquel día. En que ninguno había vuelto a ser el mismo. Se preguntó si había valido la pena. Si defender un pedazo de tierra, un pueblo olvidado, unas cuantas familias, justificaba todo lo que habían hecho, todo lo que habían sentido después. No encontró una respuesta clara. Tal vez no la había. Tal vez en estos casos nunca la hay. Tal vez lo único que queda es seguir adelante, seguir de pie, seguir respirando, y confiar en que eso, por sí solo, significa algo. Cuando amaneció, Gavino se levantó de su silla, entró a su casa, y guardó la pistola de nuevo entre las cobijas del ropero. Luego preparó café, se lo tomó despacio, y salió a caminar por el pueblo como todas las mañanas. Saludó a don Rutilio. Saludó a doña Chela. Pasó frente a la iglesia y se persignó sin detenerse. Subió un poco hacia la loma, hasta donde las rodillas se lo permitieron, y se quedó ahí mirando el horizonte. Y en ese momento, Gavino entendió algo que tal vez siempre había sabido pero nunca había puesto en palabras: que la victoria no siempre se mide en lo que se gana, sino en lo que se logra no perder. Que San Isidro del Monte seguía siendo San Isidro del Monte. Que las tierras seguían siendo de sus dueños. Que las familias seguían viviendo ahí. Y que eso, costara lo que costara, había valido cada segundo de miedo, cada noche sin dormir, cada recuerdo que no se borraba. Respiró hondo el aire frío de la mañana, sintió el sol en la cara, y regresó a su casa caminando despacio, con su bastón golpeando la tierra seca del camino. Un viejo más en un pueblo olvidado, pero un viejo que sabía, que recordaba, que seguía de pie. Y mientras él siguiera de pie, San Isidro del Monte seguiría siendo libre.